Bueno, primero volver a agradecer la posibilidad de estar acá, agradecerle a Alejandro, agradecerle a Má, agradecerle a la Universidad del Valle. Para mí una gran felicidad estar aquí con ustedes. Y por otro lado, decirles lo mismo que dije ayer, que en realidad lo que voy a comentarles un poquito en estos minutos que vamos a charlar, no tiene la finalidad de imponer ningún pensamiento o de decir esto que vamos a sostener es infalible o es universal, sino más bien contarles un poquito qué estamos pensando en la Universidad de Buenos Aires, qué estamos pensando en Buenos Aires, en el grupo de trabajo que yo dirijo en la Universidad de Buenos Aires, es decir, un pensamiento territorializado. Y la idea justamente es poder compartir ese pensamiento territorializado con el pensamiento territorializado por ustedes aquí o donde sea que trabajen y hacer lo que llamaríamos un diálogo de cartografías. Yo creo que la teatrología cambió en los últimos años, se territorializó y favorece justamente no la búsqueda de universales, sino más bien la discusión de pensamientos territorializados. Entonces, yo quería proponerles, son cuatro cositas, cuatro ideas fundamentales relacionadas con este título, ¿no? De las poéticas del acontecimiento teatral. Y todo lo que voy a decir está relacionado con una disciplina que también es una metadisciplina, o sea, es una disciplina de disciplinas que nosotros llamamos filosofía del teatro. Que esa sería como la base del pensamiento que vamos a proponer. Ayer hablamos de una de las ramas de la filosofía del teatro, que es la rama de la filosofía de la praxis artística, y hoy vamos a hablar de otra de las ramas fundamentales, que sería hacerle al teatro las grandes preguntas filosóficas. Especialmente hay una pregunta muy importante, que es la pregunta por la existencia, ¿no? Es decir, ¿qué existe en tanto teatro, ¿no? ¿Qué podemos, digamos, identificar como un fenómeno teatral en el mundo contemporáneo, ¿no? Ustedes saben que en los últimos años ha habido una puesta en incerteza de muchas afirmaciones de la modernidad, ¿no? Recordemos el libro de Adorno, de Theodor Adorno, donde Adorno en la teoría estética, 1969, dice esa frase, yo la voy a resumir, que es evidente, que ya nada respecto del arte es evidente, ¿no? Es decir, hemos perdido evidencia de qué es lo artístico. Pero no podemos trabajar, por ejemplo, en el plano docente o en el plano institucional o en el plano jurídico o en el plano de las políticas culturales sin tomar una posición respecto de qué es esto a lo que estaríamos llamando teatro o artes escénicas, retomando términos que son de muy larga data, ¿no? Recordemos que la palabra teatro es una palabra griega que viene, digamos, de varios siglos antes de Cristo, ¿no? y que ha sido sostenida a lo largo de los siglos hasta el presente. Entonces, la primera cuestión es este término del título de la charla, que sería acontecimiento teatral. Fíjense, la filosofía del teatro lo que dice es que el teatro acontece, que el teatro es un acontecimiento. Es decir, el teatro es algo que pasa, algo que pasa y que parece tener un tiempo propio, en tanto acontecimiento. Y algo que produce sentido solo accesible en términos de acontecimiento. Es decir, yo no podría construir el mismo sentido a través de otro orden de acontecimientos, sino que necesito ir a ese acontecimiento para tomar contacto con esa construcción de sentido. Entonces, lo primero que me gustaría es que nos pongamos de acuerdo en a qué podríamos llamar, según la filosofía del teatro,
el acontecimiento teatral. Lo voy a simplificar mucho, porque tendríamos que dedicarle mucho más tiempo a esto, pero podemos decir que para que haya un acontecimiento teatral, y esto lo podemos observar en el siglo V a.C., con la comedia del arte, con el teatro de Boulevard, con el teatro posdramático, con el teatro liminal contemporáneo, hacen falta tres cosas fundamentales. Son tres cosas que no podemos soslayar. Si esas tres cosas desaparecen, podríamos decir que no estaríamos ante un acontecimiento teatral. Esas tres cosas son muy rápidamente. En primer lugar, el convivio. El convivio sería la reunión de cuerpo presente. Digamos, el fundamento del acontecimiento teatral es la reunión en el territorio. No sé si está claro lo que quiero decir. Por ejemplo, yo, si estuviera saliendo por pantalla, no estaría en convivio con ustedes. Yo estoy en territorio con ustedes, en presencia física, y para eso tuve que viajar desde Buenos Aires, ¿no? Entonces, vamos a decir que hay dos grandes paradigmas de la vida, de la existencia. Uno es el convivio y al otro le vamos a llamar el tecnovivio. Le vamos a llamar convivio a la reunión de cuerpo presente en territorio, en presencia física, entre dos o más personas. Fíjense que no puede haber convivio con una sola persona. Necesitamos por lo menos dos personas. Y esto es ancestral. El primer convivio aparece registrado en las cosmogonías, en el Popol Vuh, con el encuentro de los hombres de maíz, en el Génesis bíblico con el encuentro de Adán y Eva, ¿no? Y podemos decir que el convivio excede al teatro. El teatro no inventó el convivio. El teatro toma el convivio porque antes del teatro tenemos los convivios en los estadios, en las iglesias, en las escuelas, en los mercados, en las casas. Nosotros le llamamos a esto la cultura convivial. Y le oponemos, en diferencia, la cultura tecnovivial, que sería la cultura por mediación tecnológica que permite la sustracción del cuerpo del territorio. Por ejemplo, es ancestral también, pero no tan ancestral como el convivio. Digamos, sin el convivio no podemos imaginar el origen de lo humano. En cambio, el tecnovivio sería la invención de las primeras tecnologías que permiten la comunicación a distancia, ¿no? Por ejemplo, timbales de una montaña a otra para avisar que vienen los soldados del ejército contrario. Un caracol, ¿no? Para hacer sonido y transmitir con ese sonido un mensaje a... Por supuesto, la gran invención del tecnovivio es la escritura, es decir, la posibilidad de, a través de la tecnología de la escritura, dejar mensajes de manera tal que yo no estoy en el territorio y me comunico con personas que están en el territorio. No sé, llego a casa, encuentro un papelito en la mesa que dice fui a hacer compras de Nora, de mi esposa, ¿no? Digamos, así como hay una cultura convivial, hay una cultura tecnovivial. Por ejemplo, piensen en los celulares, en la televisión, la radio, la web, los libros, el cine, el video. Entonces, tenemos una cultura irrenunciablemente convivial y tenemos una cultura irrenunciablemente tecnovivial. Y en el mundo contemporáneo cada vez más se están mezclando las dos cosas. Nosotros le vamos a llamar a esto una cultura liminal. Por ejemplo, yo estoy en una cena con unos amigos, en una mesa redonda, en un restaurante, y tengo mi celular y veo que me llega un mensajito al WhatsApp, suponete, lo abro y me lo acaba de mandar una persona que está en la mesa conmigo, pero me dice, suponete, mirale la cara a...
y me pone un emoticón. Y yo me empiezo a relacionar con el convivio a través del tecnovivio. No sé si está claro. Otro ejemplo, cuando uno va a la cancha, cuando uno va a ver fútbol, ¿no? Vieron que en el fútbol uno está en convivio con los jugadores, con los técnicos, con los periodistas, con digamos, todas las presencias territoriales, pero al mismo tiempo uno puede llevarse el celular y escuchar la transmisión de un narrador de fútbol que a uno le gusta especialmente. O podés mirar las cámaras, vieron que ahora en los grandes estadios hay cámaras, ¿no? Y de pronto puede pasar lo que hace Ronaldo siempre, no sé si lo han observado, que mira la pantalla, ve que se lo están enfocando y se pega. No sé si... digamos, eso sería una forma liminal de convivio y de tecnovivio, ¿no? Entonces, nosotros vamos a hablar de 3 grandes tipos de artes. Vamos a hablar de artes conviviales, que serían las irrenunciablemente basadas en el convivio, artes tecnoviviales, que serían las irrenunciablemente basadas en el tecnovivio, y artes liminales, que son las que cruzan, combinan, hibridizan convivio y tecnovivio. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, el acontecimiento teatral sería irrenunciablemente convivial. Es decir, nosotros necesitamos como punto de partida el convivio, la reunión de cuerpo presente. Yo tengo que ir al territorio, por ejemplo, quiero ver, no sé, Calisto y Melibea, o quiero ver Lobo y voy a tener que ir al Teatro del Presagio, o voy a tener que ir al Teatro Municipal de Cali. Ahora, ¿qué diferencia al convivio teatral de otros convivios? Seguimos hablando de acontecimiento teatral. Justamente el concepto de poiesis. Ya Aristóteles en el siglo IV a.C., en la famosa poética, ¿no? De ahí viene justamente este término poética que está en la otra parte del título de la charla. Él va a decir que vamos al teatro a ver poiesis. Fíjense, es una palabra muy importante porque de ahí viene la palabra poesía, ¿no? Una palabra que nosotros usamos en otro sentido. Pero si nosotros usamos la palabra poiesis en el sentido etimológico, en el sentido histórico que le da Aristóteles, Aristóteles está diciendo que vamos al teatro a ver una construcción. Poiesis la podemos traducir como construcción. Es decir, Aristóteles dice, los actores construyen con su cuerpo y con las palabras un mundo con otras reglas, que no sería el mundo de lo cotidiano, que tendría una lógica diferente, que es la lógica de la metáfora. Ahora lo vamos a ver en un ejemplo muy rápidamente. Entonces, para que haya teatro necesitamos convivio, y dentro del convivio alguien tiene que empezar a producir con su cuerpo vivo mundo paralelo al mundo. Poiesis corporal. Fíjense, el teatro tiene una columna de base en el convivio y otra columna de base en la capacidad humana de producir con el cuerpo mundo paralelo al mundo. Esta es una de las cosas más bellas que tiene la humanidad. La humanidad ha hecho muchas cagadas, pero también ha hecho cosas bellísimas, como esta cosa de inventar la capacidad de producir poiesis con el mismo cuerpo con el que vivimos, ¿no? Aristóteles dice, podemos producir poiesis con colores, con palabras, con formas y con el cuerpo. El teatro produce poiesis con el cuerpo. Bueno, entonces, primero, convivio. Segundo, poiesis corporal. Y tercero, en el momento en el que alguien empieza a producir poiesis corporal, alguien empieza a observar atentamente esa construcción. Lo que nosotros vamos a llamar expectación. Es decir, el núcleo mínimo del teatro, y dentro de esto entra un montón de cosas, sería convivio,
poiesis corporal y expectación. Si yo saco alguno de esos tres ingredientes, como dice Husserl, cuando él habla del método de las variaciones, por ejemplo, me imaginaría un teatro sin convivio, se desarma el orden de acontecimiento, pasamos a otro acontecimiento. O me imagino un convivio pero sin poiesis corporal, pasamos a otro acontecimiento, qué sé yo, un casamiento, la misa, un partido de fútbol, ¿no? Y en tercer lugar, si yo tengo convivio, tengo poiesis corporal, pero no tengo la expectación que observa la producción de poiesis, tampoco tendría el acontecimiento teatral. No vale nada la teoría si no la bajamos a cosas concretas. Y voy a hacer un ejemplo. Lo primero que quiero es pedir mil disculpas, yo no soy actor, quiero aclarar. Así que esta parte, eso sí, se puede cortar. No, mentira, no es para tanto, me parece importante que me disculpen porque yo no quiero ser actor tampoco, pero imagínense que yo en este momento, en vez de hablarles de que el acontecimiento, que gracias a la universidad, etcétera, supongan que yo empiezo a decirles, yo, Próspero, en esta isla, traicionado por mi hermano, tuve que salvar las inclemencias del mar en un pequeño bote, donde llevé a mi hija Miranda y a mis queridos libros, los libros con los que estudié la magia negra y la magia blanca. Y llegué a este lugar que estaba dominado por una bruja. Logré controlar a esa bruja. Y hoy su hijo, el monstruo Calibán, es mi esclavo. Ustedes tienen dos caminos frente a lo que yo acabo de hacer. Un camino sería, Dugatti tiene un brote psicótico, ¿no? Es decir, dice que se llama Próspero y se llama Jorge, dice que está en una isla, es decir, ¿a dónde está la isla, no? Dice que estudió la magia negra y la magia blanca, dice que dominó a un esclavo, hijo de una bruja. El otro camino que ustedes tienen es decir, no, está produciendo poiesis, con su cuerpo vivo, con su voz, con el mismo cuerpo con el que antes estaba dando clase, ahora está produciendo poiesis corporal. Entonces, podemos decir que el acontecimiento termina de articularse y empieza a multiplicarse en el momento en el que el espectador, a partir de una adquisición cultural, puede reconocer que se está produciendo poiesis. No sé si está claro. Si yo no reconozco que está produciendo poiesis y digo, llamemos a la ambulancia porque este tipo es peligroso, yo no estaría ante un acontecimiento teatral. Ahora, si gracias a que mi abuela, mi mamá, mis tíos me llevaron mucho a ver títeres o a ver obras de teatro para niños y yo en algún momento adquirí la convención por la cual sé que estoy viendo un acontecimiento donde el osito cariñoso es un señor que está disfrazado de osito cariñoso, pero voy a aceptar que me van a contar un mundo paralelo, que es la historia de los ositos cariñosos, no sé si me explico. Ahí apareció entonces la posibilidad de la adquisición de esa fórmula, de esa invención cultural, que es uno de los tesoros más maravillosos de la humanidad. Lo vuelvo a decir porque es verdad, uno de los tesoros más maravillosos de la humanidad, que es esto de reunirnos y dentro de la reunión alguien empieza a producir con su cuerpo mundo paralelo al mundo y alguien lo empieza a observar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vamos bien hasta acá? Esto nos permite a nosotros decir, el teatro sería una de las artes conviviales. Es irrenunciablemente convivial. Pero, y acá es el segundo aspecto que yo les quería comentar, el teatro históricamente preserva esa estructura, esa fórmula, y la combina con otras cosas. Digamos, el teatro tiene una gran capacidad de porosidad, de inclusión, de absorción dentro del orden de acontecimiento y, por ejemplo, puede incluir formas tecnoviviales. Cuando nosotros estamos ante lo que llamamos el núcleo fundante del acontecimiento, hablamos de, a mí me gusta llamarlo,
teatro matriz. El concepto de teatro matriz sería, hay una matriz cultural que además parece que es un concepto trascendental en la humanidad, porque lo encontramos entre los aztecas, los japoneses, la cultura bizantina, en el centro de África. Pero también es muy importante decir que ese acontecimiento es poroso, inclusivo, y por lo tanto puede incluir lo tecnovivial. Nosotros le vamos a llamar, en ese caso, teatro liminal. Tenemos muchas fórmulas y formas de teatro liminal. Para que ustedes me entiendan, el teatro nació como un acontecimiento liminal. Por ejemplo, la tragedia griega, siglo V a.C., era liminal con el rito dionisíaco. Es decir, tenemos dos campos que están jugando. El campo de lo que tendría que ver con la aparición del dios Dioniso y con, digamos, una construcción cultural, literaria, corporal. O, por ejemplo, podemos encontrar esta conexión liminal con campos diferentes. El teatro y la educación, el teatro y la salud, el teatro y el rito, el teatro y la fiesta, el teatro y la política, el teatro y el deporte, el teatro y la publicidad. Es decir, hay algo sorprendente en el acontecimiento teatral, y es primero, esa capacidad de continuidad, por lo cual lo encontramos en el siglo V a.C. y lo encontramos anoche en el Municipal de Cali. Y esta cosa muy emocionante que es que se pierde el acontecimiento, porque es cultura viviente, pero tenemos una memoria institucional por la cual puede volver el acontecimiento bajo otra forma. Digo, el acontecimiento de anoche murió, pero mañana va a haber otro acontecimiento. Hay una memoria institucional del acontecimiento, no sé si me explico, que le permite regresar al acontecimiento teatral. Entonces, nosotros vamos a decir, el mundo es plural, no hay por qué encerrarlo en una mónada, en una unidad. Podemos decir que nuestra percepción de la pluralidad estaría en artes conviviales, artes tecnoviviales y artes liminales. Y el teatro puede asumir tanto una forma solamente convivial como una forma liminal. En las dos hay convivio, poiesis corporal y expectación. ¿Se entendió? Cuando yo era jovencito, adolescente, y le digo a mi mamá, me voy a dedicar al teatro, mi mamá se escandaliza porque ella quería que yo fuera abogado, ¿no? Entonces me pregunta así, brutalmente, me dice, ¿y qué es eso? ¿No? ¿Qué es el teatro? Yo me compré urgentemente el diccionario de Patrice Pavís, que se llama Diccionario de Teatro, me salió un montón de plata, y ante mi sorpresa empiezo a buscar la palabra teatro y no está en el diccionario de teatro. No sé si me explico. El tipo habla de 800 cosas y no habla de qué sería el acontecimiento teatral. Yo creo que todo esto que estoy diciendo hoy es para contestarle a mi mamá. No sé si me explico. Mi mamá me diría, ¿y qué es eso a lo que te venís dedicando? Mira, mamá, a ver, el teatro es un acontecimiento en el que podemos decir que hay una zona de experiencia y de subjetivación que resulta de la multiplicación de convivio, poiesis corporal y expectación. Tomá. Y tenemos dos grandes formas, mamá. Tenemos la puramente convivial, que le importa solamente la lógica convivial, irrenunciable, o la que combina lo convivial con lo tecnovivial en formas de liminalidad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta acá? Después discutimos, después charlamos, pero digo, ¿vamos bien hasta acá? Sí.
si ustedes me permiten, para entender, bajemos las cosas a la realidad concreta de los ejemplos. Yo siento que la teoría, cuando no sirve para pensar cosas concretas, para mí no sirve para nada. Entonces, yo personalmente creo que podemos bajar estos ejemplos. Les voy a dar un caso de teatro liminal. Estoy internado en una clínica porque me agarró una apendicitis y el médico me dice, mire, si se quiere ir pronto, camine por la clínica, camine por la clínica. Yo me quería ir, por supuesto, y tenía como una abstinencia de teatro enorme, porque hacía 10 días que estaba internado. Estoy pasando por una habitación de los pasillos de la clínica y veo que están los payamédicos. No sé si conocen esos grupos, que son los grupos que hacen teatro en los hospitales, ¿no? Entonces me encuentro con que me asomo a la habitación, había un cartel azul que decía prohibido entrar, enfermedad terminal, y abro la puerta y viene corriendo una enfermera, me dice, ¿no ve el cartel? Digo, sí, lo que pasa, déjenmelos ver, yo quiero ver lo que hacen los payamédicos. En concreto, lo que veo es la camilla de la enferma, una enferma terminal, y ellos haciendo en los pies de la cama, sobre la sábana de la cama de enfermo, haciendo una obra de títeres, de teatro de títeres y de actuación a los pies de la enferma. No sé si me explico. Entonces yo empiezo a observar con la puerta entreabierta y digo, teatro liminal, porque por un lado hay convivio, hay poiesis corporal, hay expectación, y al mismo tiempo hay una actividad terapéutica. Le están ayudando a esta mujer a sobrellevar los últimos momentos de su enfermedad a través de la visión de una obra teatral que están haciendo a los pies de ella. No sé si me explico. Entonces ahí tendríamos un caso de liminalidad entre teatro y medicina, o teatro y salud, o teatro y terapia. O por ejemplo, son muchos ejemplos, pero me voy a quedar con uno. El otro día estaba en el subterráneo de Buenos Aires, yo tomo una línea que se llama la línea A, y estoy leyendo sentado en el asiento y escucho dos voces muy altas de dos mujeres, y ya tengo mucha capacidad de reconocer teatro, hace más de 40 años que me dedico a esto, y digo teatro, ¿no? Y levanto la vista y una mujer le está diciendo a la otra en el centro del vagón, solucioné mi problema. La otra chica le dice, ¿qué problema? Y ella dice, la ropa blanca, no me quedaba blanca las medias de mi esposo. ¿Y cómo lo solucionaste? Le dice, por supuesto, todo el vagón mirándolas y escuchándolas, ¿no? Y una de las dos señoras abre la cartera y saca un jabón en polvo y dice, con jabón en polvo Ariel, y nos empieza a mostrar el jabón en polvo, ¿no? Entonces digo, teatro liminal. ¿Hay convivio? Sí. ¿Hay poiesis corporal? Claro. Están componiendo el personaje de una señora que no lava bien las medias, no sé si me explico. ¿Hay expectación? Claro, estamos expectando. Y al mismo tiempo está el campo liminal con la publicidad. Por supuesto, guardo mi libro, espero que bajen las dos chicas y me bajo con ellas, les digo, che, cuéntenme, ¿quién las contrata? ¿Quiénes son? Me dicen, somos actrices egresadas de la Universidad Nacional de las Artes, nos contrata una empresa, se llama teatro publicitario, muy parecido a lo que se hace en los shoppings a fin de año, con la Navidad, que contratan a un tipo para hacer de Papá Noel, y lo sientan y los chicos van y les llevan la cartita. Digamos, hay algo, otro ejemplo de esto, porque en Buenos Aires cada vez más se está viendo. Estoy con el auto en el Obelisco, la avenida 9 de Julio, freno por el semáforo en Corrientes y 9 de Julio, y se me aparecen 3 empanadas bailando, 3 empanadas bailando, ¿no? 3 empanadas enormes, para colmo, ¿no? O sea, la sensación era,
o desayuné algo que me hizo mal, o están haciendo poiesis en la avenida 9 de Julio y Corrientes, al lado del oeste. Veo que mientras está el semáforo bailan las 3 empanadas, y cuando va a abrir el semáforo aparece un tipo con un cartel que dice: empanadas, el noble repulgue, sucursales en toda Buenos Aires, la más cercana a metros del Obelisco. Teatro liminal. Es decir, el procedimiento del acontecimiento teatral cruzado con... bueno, así podríamos nombrar miles. Desde en las domas, por ejemplo, las domas de caballos en la Argentina siempre incluyen a los payadores. O, por ejemplo, hay una investigadora brillante que yo dirijo en CONICET, que se llama Agustina Trupía, que estudia las fiestas drag queen o drag king, ¿no? Y son absolutamente liminales con el acontecimiento teatral. Entonces, ¿vamos bien hasta acá? Estas dos cuestiones. Fíjense que tendríamos en principio una definición del acontecimiento teatral, digamos, que es lo suficientemente amplia como para trabajar con el pluralismo, con un registro muy amplio de poéticas. Y esa definición incluye la poiesis como parte fundamental del acontecimiento. Digamos, si yo saco la poiesis corporal, se me desarma, diría Husserl, el orden de acontecimiento. Y por otro lado, decíamos, hay dos grandes estructuras posibles para ese acontecimiento, la que podríamos llamar irrenunciablemente convivial y solo convivial, y otra que sería irrenunciablemente convivial y liminal con los elementos tecnoviviales. Un ejemplo muy lindo de esto son las poéticas donde, por ejemplo, se mezclan actores con androides o actores con hologramas, o donde de pronto los actores están 3 en convivio y uno sale por celular desde París, o de pronto con un sistema de cámaras el actor se ausenta del convivio y sale a la calle y nosotros lo seguimos en pantalla, ¿no? Es decir, aparecen todas miles de posibilidades de hibridez, de liminalidad. La palabra liminalidad quiere justamente poner el acento en esa zona borrosa de conexión o de frontera o de umbralidad, de pasaje, o también lo que llamaríamos linde, ¿no? El linde sería la zona compartida. Yo siempre, para entender ¿cómo se llama? La liminalidad, pienso en el Río de la Plata, ¿no? Sería al mismo tiempo el límite o la frontera con Uruguay para la Argentina, pero al mismo tiempo es un territorio compartido con Uruguay y al mismo tiempo es un lugar de pasaje, de umbralidad. Entonces hay algo muy interesante en esta idea de teatro liminal, que sería la posibilidad de pensar formas teatrales postdisciplinarias, ¿no? Piensen que todo esto es una patada en la cabeza a Hegel, es una patada en la cabeza a la modernidad, que por supuesto cuando formula el concepto de teatro deja afuera toda la historia del teatro. Es decir, cuando Hegel define lo que él entiende como el drama, podemos decir que está nombrando una estructura que no existe en la historia del teatro, a ese nivel. Por eso podemos decir que en gran parte vamos en contra de la modernidad al decir esto, pero también estamos recuperando la historia del teatro en su complejidad. Es lo que podríamos llamar una precuela teórica. ¿Vieron como en las películas? ¿Cómo se llama? El Señor de los Anillos y el Hobbit. Digamos, el Hobbit sería una precuela de El Señor de los Anillos. ¿Por qué? Porque la película se filmó después, pero está contando una historia que está antes.
Nosotros podemos decir que el concepto de teatro liminal se formuló después, pero está nombrando algo que está mucho antes. A mí me encanta ese concepto porque nos permite recuperar la complejidad del acontecimiento teatral. ¿Vamos bien? ¿Hasta acá? Bueno, y yo agregaría una cosita más en relación a la idea de acontecimiento. Insisto, tendríamos que darle más tiempo, pero es muy importante, yo siento que es importantísimo que hablemos de estas cuestiones, y es que el teatro, el acontecimiento teatral, tiene esta enorme capacidad de liminalidad, porque en el fondo el acontecimiento teatral no inventó el convivio, no inventó la poiesis, ni inventó la expectación, vienen de antes. Es como que agarró algo que venía de antes y lo combinó de una manera original. A ver, para que ustedes me entiendan, vamos a la idea de teatralidad, el concepto de teatralidad, que es un concepto, también podemos llamarlo precuela teórica. ¿Por qué razón? Porque sería algo que se formuló después. La teatralidad, la palabra teatro es anterior al concepto de teatralidad. Sin embargo, lo que está nombrando la teatralidad es muy anterior. ¿Qué sería la teatralidad, entonces? Podemos decir que la teatralidad es un atributo antropológico. No podemos pensar lo humano sin teatralidad. Es decir, la teatralidad no es un dato del teatro. La teatralidad es algo anterior al teatro, que consiste en la capacidad humana de organizarle la mirada al otro y dejarse organizar la mirada por el otro. Podemos decir que hay una teatralidad ritual, hay una teatralidad cívica, hay una teatralidad urbana. Yo recién venía con Alejandro y miraba cómo, por ejemplo, el shopping Unicentro me organiza la mirada, ¿no? O nos está organizando la mirada y nosotros nos dejamos organizar o no frente a eso. Pero es muy interesante cómo, digamos, todos estamos condenados a organizar la mirada y a dejarnos organizar la mirada, ¿no? Hay una teatralidad mercantil, hay una teatralidad de la seducción, hay una teatralidad incluso preconsciente. Si me permiten un ejemplo muy bonito de esto, a mí me encanta, que es cómo nos organiza la mirada un bebé para su sobrevivencia, ¿no? Si permiso, voy a referir, bajando a tierra otra vez el concepto de teatralidad. Yo tuve mis 2 hijos cuando era muy jovencito, pero después pasó mucho tiempo hasta que nacieron mis nietos y me olvidé cómo era esto de cuidar niños, bebés, ¿no? Y entonces un día mi hija me dice, ¿me cuidan a Charo? Sí, claro. Y claro, de golpe tengo como 30 años después, sin acordarme de cómo se hacía, tengo a la bebé, ¿no? Y la bebé empieza a llorar. Entonces viene Nora, mi esposa, y me dice, ¿tiene hambre? ¿No? Entonces le hacemos la mamadera, le damos la mamadera y se calla. Tenía razón Nora, tiene hambre el bebé, ¿no? A los 10 minutos empieza a llorar de nuevo. Y Nora, yo le pregunto, ¿tiene hambre? Y Nora me dice, no, tiene gases ahora. Entonces la pone arriba de una mesa, le hace así con las patitas y mi nieta se tira unos peditos, deja de llorar. A los 15 minutos está llorando de nuevo. Y yo digo, ¿tiene hambre? ¿Tiene gases? Me dice, no, ahora tiene sueño, me dice Nora. Entonces en un momento yo digo, ¿y cómo te das cuenta? Y Nora me dice, llora distinto. Cuando tiene hambre me organiza la manera de una forma, me organiza la mirada de una forma. Cuando tiene dolor de estómago me organiza la mirada de otra forma. ¿Ustedes creen que el bebé sabe que está haciendo eso? Sin embargo, la teatralidad está incluida. Fíjense qué interesante, hasta podemos hablar de la teatralidad de los animales.
podemos hablar de la teatralidad de la naturaleza. Podemos hablar, como hacían los filósofos medievales, hasta de la existencia de Dios por la teatralidad del planeta Tierra o de un amanecer. Sí creemos, ¿no? Por supuesto. Es decir, la idea sería, Dios me está organizando la mirada cuando estoy mirando, no sé, el glaciar Perito Moreno. ¿Para qué? Para que la organización de la mirada sería que sienta lo sublime, ¿no? Entonces, el teatro toma la teatralidad, pero inventa un nuevo tipo de teatralidad. Y ahí vamos a la idea de poiesis, porque es lo que llamaríamos una teatralidad poiética. Digamos, ¿cómo organiza la mirada el teatro? A partir de la poiesis. Digamos, la diferencia entre la teatralidad para vender un pantalón o para comprar un pantalón, o la teatralidad en una mesa familiar donde un hijo exhibe su rebeldía contra los padres. Sería diferente de la teatralidad poiética, la teatralidad producida con la poiesis corporal. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el teatro no inventó la teatralidad. El teatro tomó la teatralidad y la llevó a un campo específico, podríamos decir. Por eso la liminalidad del teatro. Porque el teatro nació liminal con el campo de la teatralidad de origen. ¿Vamos bien? Fíjense, y voy a agregar una última cosita y ya nos metemos con poética rápidamente. La teatralidad consiste en una dinámica complementaria entre actuación y expectación. Pero no me refiero a la teatralidad del teatro, a la teatralidad de la vida me refiero. A la teatralidad como atributo antropológico. Es decir, nosotros nos relacionamos con la organización de la mirada expectando o actuando. No sé si está claro. Por ejemplo, somos chiquititos y todo el tiempo estamos observando, expectando a nuestros padres hacer. Por eso somos tan parecidos a nuestros padres, porque después empezamos a actuar a la manera de nuestros padres, ¿no? Pero además, y esto creo que es una de las cosas más impresionantes que tiene el mundo, digamos, la realidad, y es que nosotros expectamos que somos expectados. Por ejemplo, yo en este momento estoy expectando que ustedes me están expectando. Y por lo tanto, cuando yo me siento expectado, empiezo a actuar para la mirada que me está observando. A ver, voy a dar un ejemplo, bajemos a tierra los conceptos. Hay un ejemplo que a mí me encanta, que yo lo viví en la Universidad de Lille. Voy a dar clase, la universidad me mete en un hotel, entro al ascensor del hotel, cartelito grande que dice: este hotel está equipado con cámaras de seguridad contra el narcotráfico y contra el terrorismo. Si usted quiere ver sus imágenes, escriba al Ministerio de Seguridad de Francia, qué sé yo. Entonces yo le saco una foto al cartelito. Vieron que cada vez tenemos más situaciones de gran hermano, ¿no? Esto de hay cámaras por todos lados, te metes en internet, pones la palabra París, suponete, porque estás buscando algo sobre París y te empiezan a aparecer, vas a viajar a París, paquete turístico, ¿no? Yo acciono y estoy siendo observado, ¿no? Y empiezo a regular. Bueno, en la mesa con los profesores en Lille, yo agarro y digo: che, me llamó la atención el cartelito en el ascensor. Un profesor dice: bueno, no, es que hay mucha preocupación con el terrorismo especialmente, pero es confidencial. Yo digo: pero lo que no dice el cartelito es dónde están las cámaras. Yo digo: deben estar en el lobby, en los pasillos, en el restaurante. Y un profesor, a quien yo respeto mucho, me dice: ojo, porque están en las habitaciones.
Entonces yo digo, no puede ser. ¿Cómo que están en las habitaciones? Dice, Jorge, si vos fueras terrorista, no andás por los pasillos mostrando la bomba, digamos, te van a ver que tenés una bomba en la habitación. Digo, pero es una violación a la privacidad. No te preocupes, es confidencial. Digo, ¿vos viste Black Mirror? Y el tipo me dice, bueno, no, pero fíjate que te dan la dirección del ministerio. Bueno, no importa si tiene razón o no tiene razón. Lo que a mí me importó es que yo vuelvo a la habitación a la noche y me pongo a buscar las cámaras, obviamente. Lo primero que hago es mirar detrás del espejo, ¿no? Perdón, me fui de cámara. Mirar detrás del espejo para ver si está la cámara atrás del espejo. No hay nada. Apago la luz, miro el techo y veo que hay como unos cositos brillantes. Digo, ahí está. Me subo a una silla, raspo el techo y digo, no, era mi astigmatismo, ¿no? Bueno, hago esto de buscar los micrófonos. No encuentro nada. Pero a partir de ese momento, juro, me empiezo a comportar como si me estuvieran mirando los muchachos del Ministerio de Seguridad de Francia. El famoso panóptico del que habla Michel Foucault. Hasta llegué a considerar la posibilidad de bañarme vestido. No sé si... Entonces, miren qué cosa tan interesante. Expecto que soy expectado y actúo para la mirada que me está expectando. Por lo tanto, no podemos separar la relación de intercambio entre actuación y expectación. Entonces, esto explicaría también por qué en los cursos de teatro deberíamos incluir escuela de espectador. Porque un actor, una actriz, aprende a actuar no solo poniendo los pies en el escenario, sino también viendo actuar a otros, expectando actuación. Por lo tanto, es tan importante que un actor, una actriz, haga teatro como vea teatro. Porque de pronto vos estás viendo una actuación memorable y aprendés viendo esa actuación cosas que tal vez nunca accederías poniendo el cuerpo en el escenario, ¿no? Entonces aparece esta paradoja maravillosa que es que el actor expecta mientras actúa y el espectador actúa mientras expecta. Entonces, para terminar esta primera parte, me interesaría recordar un poquito estos tres conceptos, después los discutimos. El primer concepto sería el concepto de acontecimiento teatral, teatro matriz, teatro liminal. El segundo concepto es el teatro no inventó la teatralidad es anterior al teatro. El teatro la toma para llevarla a un campo de acontecimiento singular, lo que llamaríamos la teatralidad poética, liminal con las otras teatralidades, ¿no? Y finalmente este concepto de la teatralidad es el resultado de una dimensión dialéctica infinita entre actuación, expectación, actuación, expectación, actuación, expectación. Un último ejemplo, y no jodo más con esto. Estoy dando clase en Guadalajara, en la Universidad de Guadalajara, y me quedo encerrado adentro de un cerco de restricción porque está Canelo. Canelo es un boxeador muy querido, un gran boxeador, muy querido por la gente de Guadalajara, y lo están pesando en el degollado, el teatro, digamos, municipal. Entonces, algo sumamente interesante es que yo tengo que pasar el cerco para poder ir a dar clase a la otra cuadra donde está la facultad. O sea, salgo de una y voy a otra. Cuando voy a pasar el cerco, los policías muy hostiles, no me dejan pasar. Y yo les explico, tengo que pasar porque empieza mi clase, discúlpeme. ¿Y usted qué hace acá?, me dice el policía. Yo dije,
¿Cómo salgo de esta? Le explico, mire, salí del conservatorio, me encontré con que estoy encerrado, no puede pasar, va a tener que esperar a que termine el acontecimiento de la plaza. De pronto, y no me pregunten por qué, yo la noche anterior había estado analizando actuación de Marlon Brando en la película Un tranvía llamado Deseo. Y no sé de dónde me salió la idea. Yo estaba parado ahí, delante del policía y delante de la reja, en la calle que iba a la facultad, y me sale la idea, hablale como si fueras Marlon Brando en Un tranvía llamado Deseo. Y entonces me concentré y no sé qué hice. Pero le dije algo así como, mirá, me tenés que dejar pasar porque yo tengo clase. O sea, como si yo me pusiera en el lugar de Marlon Brando, no sé si está claro. Y ante mi sorpresa, el cana abre la reja y me deja pasar. Fíjense qué cosa tan interesante, cómo agenciamos nuestros saberes de espectadores para situaciones de actuación inesperadas. Porque yo en mi vida hubiera calculado que iba a imitar a Marlon Brando para salir de un encierro por Canelo. Bueno, todo esto entonces para decir, y lo último que voy a decir es el tema de la poética. ¿Qué sería una poética entonces? Nosotros podemos decir que la palabra poética viene de la palabra poiesis, ¿no? Si decíamos, la palabra poiesis quiere decir construcción, es decir, Aristóteles sostiene que el acontecimiento teatral es una construcción con el cuerpo y a través de las palabras, y la palabra construcción tiene dos sentidos. Estas son las dos grandes dimensiones de la poiesis. La construcción como proceso y la construcción como constructo, como objeto construido. Es decir, lo que nosotros llamaríamos el acontecimiento poético como devenir de construcción, ¿no? en el tiempo, esta cosa temporal que tiene el acontecimiento teatral, y el acontecimiento como constructo, como artefacto, dirían los formalistas, ¿no? Entonces, le vamos a llamar poética, en principio, a la organización de esa construcción. Aristóteles dice, si hablo de la poética de la tragedia, me pregunto cómo está construida la tragedia en la doble dimensión de proceso y de artefacto. Es muy importante esto, porque, digamos, no hay forma de que el arte no sea poiesis, no hay forma de que el arte no sea construcción, tanto en términos de proceso como en términos de construcción de un objeto, por más efímero que sea, ¿no? Esto que dice Alain Badiou de la fotografía inscribe la eternidad en la duración y el teatro inscribe la eternidad en el instante, ¿no? Es decir, la duración puede ser variable, pero siempre estaría en principio el fenómeno de eternidad. Entonces, la poética sería la combinación y la selección de procedimientos constructivos que van a tener una determinada jerarquía. Digamos, no todos los procedimientos constructivos serían de la misma jerarquía. Para que ustedes me entiendan claramente, una que sepamos todos, digamos, Hamlet, ¿no? Nosotros podemos sostener que Hamlet tiene un principio, digamos, un procedimiento estructurante que sería el de la tragedia de venganza. Hay una historia de venganza. El padre viene a pedirle al hijo que lo vengue para restituir un orden que incluye al cosmos, ¿no?
Entonces, si yo quito ese procedimiento, la poética se me desarma. Por lo tanto, la pregunta que se hace una poética es la pregunta por cómo un acontecimiento teatral está construido. Es la pregunta por la construcción, en el doble sentido de la palabra construcción, como proceso y como artefacto. Y en ese sentido podemos hablar de dos grandes poéticas en la historia de los estudios teatrales, ¿no? Hay como dos grandes ramas de la poética. Tenemos por un lado lo que llamaríamos la poética implícita. Le vamos a llamar poética implícita a aquella que no está todavía verbalizada, que todavía no se ha transformado en metalenguaje. Por ejemplo, ¿se acuerdan? La poética de Aristóteles habla de la tragedia, ¿no? Él dice una cantidad de cosas sobre la tragedia. Eso sería una poética explícita, porque lo que hace Aristóteles es verbalizar en metalenguaje, o sea, hablando sobre la tragedia, dice cosas sobre cómo está construida la tragedia. ¿Se acuerdan que habla del coro, habla de los episodios, habla de los versos, ¿no? Habla de las representaciones, ¿no? Es decir, una poética explícita de la tragedia. Pero, no sé, 20 siglos después aparece un tipo que se llama Nietzsche y escribe un libro que se llama El origen de la tragedia, que sostiene una teoría totalmente diferente a la de Aristóteles. Y nosotros podemos decir que es una nueva poética explícita que está leyendo algo que estaba implícito en la tragedia y todavía no lo habíamos visto. En una palabra, nosotros le vamos a llamar poética implícita a todo aquello que está latente, en potencia, respecto de la construcción de una obra de teatro, de un espectáculo, y todavía no ha sido verbalizado. Por ejemplo, yo no sé qué libro va a salir dentro de 30 años sobre la tragedia griega, pero estoy seguro que va a salir algún libro nuevo y va a leer algo que yo no estuve viendo y que estaba en la poética implícita de la tragedia griega. Estaba como en latencia, estaba esperando que viniera alguien a enunciar eso. Podemos decir que una poética implícita es infinita, porque está todo el tiempo llamando a producir discurso sobre esa construcción. Digamos, si nos vamos a un corpus menos estudiado, ¿no? La tragedia se viene estudiando desde el siglo V a.C., ¿no? El primero que la estudia en principio es el propio Sófocles, ¿no? Hay un libro perdido de Sófocles sobre el tema del coro, Perijorum, sobre el coro, se llama ese libro, es un libro técnico, filosófico sobre el coro. O sea, el primer teórico del teatro fue un dramaturgo, artista investigador, no sé si me explico. Digamos, pero por ejemplo, supongan que alguno de ustedes tiene 25 años, acaba de estrenar su primera obra. Bueno, esa poética es absolutamente implícita y está llamando a producir poética explícita. ¿Cómo se puede producir poética explícita? Por ejemplo, a través de una entrevista o de una autoentrevista, ¿no? Cuando el propio artista se estimula a sí mismo preguntándose cosas. Por ejemplo, ¿por qué abro de esta manera? ¿Por qué cierro de esta manera? ¿Por qué articulo de esta manera la historia? ¿Por qué puse una elipsis acá? ¿Por qué utilizo procedimiento de relato? ¿Por qué es necesario incluir a este personaje? Es decir, todas las preguntas que uno puede hacerse sobre la construcción. Hoy lo hablábamos con Alejandro de este tema. No hay que esperar que venga alguien a preguntarte, te lo podés preguntar vos, como un mecanismo de autoconciencia y de autoprovocación respecto del conocimiento de tu propia
de tu propia obra. Por ejemplo, suponete, ¿se acuerdan de Casa de Muñecas? Por ejemplo, yo le preguntaría a Ibsen, yo, si lo pudiera entrevistar, le diría, che, Ibsen, ¿por qué abrís con el ingreso de Nora y por qué la anteúltima escena es que Nora se va? Es decir, estás usando un procedimiento de bookholder, ¿no? Evidentemente, en la construcción. Y después le preguntaría, che, ¿por qué anulaste los monólogos? No sabemos lo que piensa Nora hasta la última escena. ¿Por qué anulaste los monólogos? ¿Por qué en algún momento no la haces a Nora pararse en proscenio y decir, oh, sufro? ¿Por qué la sacaste? ¿Por qué lo metés todo en acción interna? Bueno, estas son las preguntas de la poética, ¿no? El famoso final abierto. ¿Se acuerdan que la última escena no es de Nora? Nora es el personaje más importante, pero el coprotagónico lo tiene el marido, obviamente, porque ahí está el conflicto, ¿no? Y es muy interesante porque se escucha, se cierra la puerta, la perdemos a Nora del campo visual y no sabemos lo que pasa, pero lo que sí vemos en escena es que el marido se pone de pie, repite una palabra que dijo Nora, un prodigio, ¿no? Nora le acaba de decir, solo un prodigio puede salvar este matrimonio. Y en el momento aparece una didascalia que dice, una sombra de esperanza atraviesa el rostro de Torvaldo y empieza a bajar el telón. Yo le preguntaría, y esta es una pregunta de la poética, ¿por qué construiste esa última escena? ¿Se fue Nora realmente? ¿O Nora hizo el acting de cerrar la puerta y se quedó del lado de adentro esperando la reacción del marido? O por ahí, como Nora tiene mucha acción interna, no cuenta, y cuando cuenta miente, hay algo muy hermoso que trabaja Ibsen y es, che, imagínense ustedes qué pasó. Yo no sé, me imagino a Torvaldo corriendo en medio de la nieve, gritando, Nora, Nora, perdón, entendí, este es el prodigio, volvamos a casa. Eso me imagino yo. Otra persona, una vez hicimos este ejercicio allá en la facultad y otra persona me dijo, no, para mí Nora no se fue, está en el zaguán, esperando la reacción del marido, porque ¿a dónde se va a ir? Y otro me dice, no, la corrió Torvaldo y cuando se arrodilla ante ella y le dice, Nora, volvé porque no puedo. Ella le dice, perdóname, pero me siento atraída por Cristina. Y sería el primer lesbian drama de la historia del teatro noruego. No sé si me explico. O de pronto, ponele, antes de que baje el telón, Torvaldo agarra el teléfono y llama por teléfono y dice, quiero hacer una denuncia. Tremendo. Entonces, la gran pregunta de la poética sería por cómo está construida y nosotros componemos esa lectura de cómo está construida una pieza en dos grandes campos, en la poética implícita, o sea, mirando, analizando, estudiando los procedimientos constructivos de esa poética, o leyendo las poéticas explícitas que se han escrito sobre esa poética. Por ejemplo, si hablamos de tragedia, después de Nietzsche, en el siglo XX, Jan Kott, por ejemplo, en El manjar de los dioses va a producir una poética explícita que se llama el concepto de tragema, que sería la unidad mínima de lo trágico. Él dice, tragedia es cualquier relato, no solo teatral, miren la liminalidad, ¿no?, en el que se transgreden las dos grandes prohibiciones de la cultura, el incesto y el crimen dentro del clan de sangre. No es lo que dice Aristóteles, no es lo que dice Nietzsche. Nueva poética explícita. Entonces, si hablamos de artistas investigadoras, artistas investigadores, la pregunta por la poética en el acontecimiento teatral sería fundamentalmente,
tres grandes preguntas. Una pregunta es cómo se construyó esta poética, o sea, la pregunta por el trabajo, la pregunta por el proceso, cómo trabajó Ibsen para escribir Casa de Muñecas, ¿no? Esta idea de Marx de el arte es trabajo humano. Si no hay una persona que labure, no hay acontecimiento, ¿no? La segunda pregunta sería cómo está construido el artefacto, o sea, qué procedimientos constructivos arman el artefacto y cómo están combinados entre sí, cuáles tienen más jerarquía, cuáles tienen menos jerarquía. Y la última pregunta sería cuáles y qué poéticas explícitas tenemos a disposición. Por ejemplo, ¿qué dice Aristóteles de Antígona? ¿Qué dice Nietzsche? ¿Qué dice María Zambrano? ¿Qué dice Jan Kott? ¿Qué dice George Steiner? Bueno, y esto llevado al campo del estímulo provocador de los artistas investigadores, sería entonces por la pregunta, ¿qué le preguntarías vos a tu poética? Tanto en los procesos como en la construcción artefactual, el constructo. Yo, por ejemplo, creo que hay 6 grandes preguntas, ¿no? Y termino con esto, por una cuestión de tiempo, y así abrimos a la discusión. Pero una pregunta tiene que ver con cómo está construida la historia. Por ejemplo, esa pregunta tan hermosa, ¿por qué empiezo así? ¿Por qué termino así? Esa pregunta tan bella que hace Edward Said en el libro Beginnings, Comienzos, ¿no? Se pregunta, por ejemplo, por el comienzo de la Biblia. Dice, ¿por qué la Biblia empieza así? ¿No? La segunda pregunta sería por la construcción lingüística. Cómo, por ejemplo, una poética está hecha de lenguaje verbal y de lenguaje no verbal. O sea, preguntarse por el uso de esos lenguajes como herramientas de construcción. En tercer lugar, otra pregunta sería una pregunta vinculada a la sensorialidad. Por ejemplo, ¿cómo accedo en términos sensoriales a un acontecimiento teatral? ¿Se acuerdan que los simbolistas, por ejemplo, quemaban, incienso en el teatro? De manera tal que uno entraba al teatro y sentía una alteración olfativa relacionada con la trascendencia, ¿no? Un perfume vinculado con lo metafísico. Otro elemento sería la referencialidad. ¿Con qué mundo se está conectado? Y la pregunta es, ¿y cómo construye referencialidad interna? Por ejemplo, pensemos en Esperando a Godot. ¿Cómo se construye el referente Godot? ¿No? Internamente, en la cohesión de la obra. Y también estaría la referencialidad autotextual. Bueno, necesitaríamos más tiempo para esta cuestión, pero lo que me interesaría hoy nada más es problematizarlo esto. Digamos, podemos ver muchos ángulos de acceso a la construcción sensorial, y la historia, lo lingüístico, lo referencial. Y yo destacaría 2 más, el semántico, la pregunta de cómo produce sentido la estructura, la construcción poética. Y la última, ¿qué le pide al espectador? Si el espectador es parte fundamental del acontecimiento teatral, ¿qué diseño está haciendo del espectador? Que no necesariamente va a coincidir con el espectador real, el que se sienta en la butaca. No sé, siempre me acuerdo de un caso escandaloso que está registrado muy bien, reconstruido en una película que cuenta la historia de amistad y amor entre Coco Chanel y Stravinsky. No sé si alguien la vio, esa película. Creo que se llama Coco e Igor, algo por el estilo. Y la película empieza con el estreno de la consagración de la primavera, bailado por los ballets rusos, con
la dirección de orquesta Stravinsky, al frente de la orquesta. Y vos ves cómo la gente se levanta y se va, el teatro queda vacío. La consagración de la primavera termina de ejecutarse con 10 personas en el público y la sala vacía. Entonces uno dice, ¿qué diseño de espectador estaba haciendo la consagración de la primavera con el ballet de los ballets rusos? Y esa es otra pregunta muy interesante que, insisto, una cosa es el diseño que hace una poética, una construcción de un espectador, llamémosle modelo, y otra es qué le pasa al espectador real, al espectador histórico, sentado en la butaca. Entonces, no podemos no estudiar poética. ¿Por qué razón? Porque no existe un acontecimiento teatral que no sea construido. O sea, etimológicamente, que no sea poético, que no sea construcción. Y creo que una de las formas de producción de conocimiento y de sentido de las y los artistas investigadores es la pregunta por cómo están construyendo. ¿Por qué están construyendo de esa manera? Creo que esto puede ser una provocación sumamente interesante para el proceso creativo y también para cuestiones de gestión, de relación con el público, circulación, relación con la crítica, con los espectadores, etc. Bueno, paro acá, si les parece, y abrimos a las preguntas. No sé si alguien quiere decir algo, comentar algo. Dale, ¿cómo no? Me suscita el campo de la actualidad. ¿Necesitamos micrófono? No. Preguntarte por un acontecimiento muy tenebroso, pero quería traerlo. Lo suscitó es cómo ubicas, cómo sitúas a Sure cuando contrataba a un actor para prepararse en ese convivio político, ¿no? Que sí. Es tenebroso, pero ahí total. se está juntando mucho de lo que estás Claro. mencionando. Mira, hay un fenómeno, nosotros hablamos en filosofía del teatro, lo llamamos transteatralización, y es que se produce un entretejido. Entonces muchos políticos, por ejemplo, estudian teatro, hacen cursos de teatro. En Argentina, que yo sepa, todos los políticos, todos, y a mí me lo cuentan los docentes, charlo con ellos todo el tiempo y me dicen, no sabés quién está cursando conmigo, y me dice, y yo me comprometo a no decirle, ¿no? Pero yo les puedo asegurar que es una apropiación que hace el político de los saberes de organización de la mirada, o sea, los saberes de la teatralidad. El teatro sabe mucho de teatralidad, entonces se apropia el político de esos saberes, pero no para hacer teatro, sino para organizar la mirada cívicamente, políticamente. Es decir, el que organiza la mirada domina el poder y domina el mercado. Por eso hablar de teatralidad no es hablar solamente de teatro, estamos hablando de la red de miradas sobre la que se construye el mundo. Político que no controla la teatralidad no prospera. Si me permiten un ejemplo, lo puedo contar porque lo publiqué, incluso en un diario saqué una nota. Yo estoy en Tucumán, yendo a la Fiesta Nacional del Teatro, a ver teatro, y voy caminando por una callecita de Tucumán, es el norte argentino, y me veo venir de frente a Ana Strasberg, la directora del Strasberg Institute, el famoso lugar uno de los centros de formación. Entonces la reconozco, yo estaba con Nora, con mi esposa, le digo, mira, ahí viene Ana Strasberg, ¿no? Y la paro y le digo, Ana, ¿qué hace usted acá? Y Ana me contesta, no me voy a olvidar nunca, además yo titulé así la nota, vine porque Palito hizo casas para los pobres, me dice. Entonces digo, no le entiendo. Y Ana Strasberg me dice, Palito Ortega, gobernador de Tucumán,
va a pelear las presidenciales con Menem. Y lo estoy entrenando. O sea, Ana Strasberg estaba entrenando al gobernador para controlar mejor la teatralidad. Yo le pido que me dé una nota, nos sentamos en un barcito, le sacamos fotos, la entrevisté. Yo todo el tiempo ando con un grabador encima, ahora con el celular, ¿no? Obviamente, porque te encontrás con Shakespeare y ¿quién te cree después? La cosa de le sacás una foto a Shakespeare, ¿me das 2 minutos? William, ¿cómo escribiste Hamlet? ¿No? Bueno, con Ana Strasberg me pasó eso y eso fue en el año 94. O sea, cuando la política empezó a dirimirse en los medios de comunicación en la Argentina. Es decir, cuando empezó el coacheo fuerte de los profesores de teatro a los... Yo le llamo esto transteatralización. Ahora, no es muy distinto a yo agenciando a Marlon Brando para escapar de una manifestación. Digo, es algo que lo hacemos todas y todos. Recurrir a el entretejido de saberes de las múltiples teatralidades cívica, política. Yo les pido que hagan un ejercicio que me parece muy interesante, que se autoobserven en sus diferentes formas de organizar la mirada del otro. Es decir, analícense en esta cosa que es tan propia del artista investigador, la autoobservación, y vean, por ejemplo, cómo ustedes le organizan la mirada a sus padres, cómo le organizan la mirada a sus hijos, cómo le organizan la mirada a sus jefes, cómo le organizan la mirada a sus empleados. Tenemos múltiples teatralidades, ¿no? y las entretejemos, y estamos adquiriendo capacidades de teatralidad todo el tiempo. Por eso yo creo que el acontecimiento teatral nace como un acontecimiento de liminalidad, y un actor en el escenario tiene como opción recurrir a todos esos saberes de teatralidad. Así que la teatralidad, los saberes del teatro se pueden agenciar para las otras teatralidades, así como el saber del teatro agencia los saberes de la teatralidad mercantil. Un último ejemplo, bajando siempre a las cosas concretas. A mí me interesa mucho eso porque, insisto, si la teoría no sirve para pensar cosas concretas, ¿para qué sirve, no? Hay una película argentina muy buena que se llama El robo del siglo, no sé si la vieron, que es una película donde, entre otros, trabaja Guillermo Francella, un actor muy conocido ahora por unas series en Netflix, El Encargado, ¿no? Bueno, en concreto, es un grupo de ladrones que van a robar un banco, el Banco Río, en Acasuso. Van a entrar por las cloacas, por los desagües, ¿no? Y entonces, cuando están preparando el atraco del banco, el jefe trae un libro que dice, che, este es el libro del Comando Halcón, que es el comando de seguridad en los casos más riesgosos, como por ejemplo esto, robos de bancos, ¿no? Con rehenes y todo eso. Dice, ¿saben qué dice el libro? Y esto es verdad, el libro del Comando Halcón para entrenar a sus policías especializados, que hay que estudiar teatro. Dice, una de las materias que estudian los muchachos del Comando Halcón es teatro. ¿Y qué le dice Francella a los ladrones? Les dice, chicos, vamos a tener que hacer unos cursos de teatro. Si no me lo creen, vean la película y hay una parte de la película donde los vemos estudiar teatro en los teatros independientes de Buenos Aires. En una palabra, estudiamos teatro para robar un banco. Ese es el fenómeno de la transteatralización. Y esto es buenísimo, porque uno dice, ahora entiendo la porosidad del teatro con lo anterior al teatro y con los procesos de teatralidad a posteriori. Bueno, no sé si contesté, pero la verdad que es un temazo. Lo que vos preguntás es un temazo. No sé, ¿algo más? Sí. Sobre el tema de la poética, el análisis de la poética serviría, o cómo sirve
en la discusión sobre lo que es arte y lo que es entretenimiento. Muy bien, en los dos casos hay poética. Lo que pasa que una poética, además de ser un conjunto de procedimientos organizados estructuralmente, es también una concepción, es una forma de pensar esa estructura en relación con la naturaleza, con la sociedad, con la política. Entonces yo diría, una concepción del teatro como entretenimiento, por ejemplo, sería una posible concepción, así como hay otras posibles concepciones, ¿no? A ver, para que se entienda lo que quiero decir, nosotros no podemos pensar una poética sin una forma de relacionarla con el planeta, con el mundo, ¿no? Esto que hablábamos ayer de Edgar Morin, habla de conocimiento, sabiduría. Digamos, a mí no me interesa solo técnicamente cómo construyó Ibsen la primera escena. También le quiero preguntar a Ibsen, esa forma de construir la escena, ¿cómo se relaciona con la sociedad, con lo político, con la modernidad, con lo que uno espera del espectador? ¿Se entiende? Una concepción sería una forma de pensar la relación de la poética con el mundo, con la naturaleza, con el género, con Dios, con la política, ¿no? Y lo que podemos decir es que a lo largo de la historia del teatro, las concepciones han ido cambiando. Por ejemplo, una concepción posmoderna, muy actual, que se escucha mucho entre los espectadores, es la famosa concepción semiótica de los juegos del lenguaje, lo que dice Wittgenstein, ¿no? Vamos al teatro como una suerte de simulacro de producción de juegos de lenguaje. Ahora, un cristiano no te dice eso. Cuando vas a ver Vida, Pasión y Muerte de Cristo en Semana Santa, te dice, yo voy a ver esta obra porque el actor durante la representación es conexión totémica con Dios. No sé si han ido alguna vez a Vida, Pasión y Muerte de Cristo o Los Pesebres Vivientes, ¿no? Es el concepto de la teodramática, ¿no? Lo explica muy bien un teórico que se llama Hans Urs von Balthasar. ¿Qué sería la teodramática? El cuerpo del histrión es vínculo totémico con el bien, la belleza y la verdad de Dios. Y por eso el actor de ese tipo de teatro que viene de la Edad Media no es un actor importante, sino es más bien un delegado comunitario de la parroquia. Porque está la idea cristiana de la humilitas sublimitas. Cuanto más humilde, más cerca de lo sublime. O sea, Francella no haría de Jesús. De Jesús hace un buen cristiano de la parroquia, digamos. Entonces siempre tenemos que completar ese aspecto de la poética. Y yo les pido como artistas, investigadores, que también se pregunten esa pregunta, ¿no? Porque también uno debería preguntarse, digo yo, esto es una cuestión ya personal, ¿no? Por ejemplo, cómo uno está pensando dentro de la concepción, la relación con la historia del teatro, ¿no? Suponete, si yo hago una performance, ¿cómo está pensando esa performance la relación con la historia del teatro? ¿No? Por ejemplo, en su acontecimiento efímero, concreto, territorializado, y de pronto uno dice, pero entonces ya no habría que escribir obras de 7 actos sobre el mito de Fausto, ¿o sí? ¿Se entiende la cuestión? ¿No? Ahí entran las concepciones. Entonces podemos tener una concepción mercantil, una concepción posmoderna, una concepción, ¿cómo se llama?, de los tanques, ¿no? ¿Qué te dicen los tanques, por ejemplo? Los tanques te dicen, ¿saben a qué hablamos los tanques, no? Las grandes empresas que sobre todo manejan la parte tecnovivial. Por ejemplo, en Buenos Aires está toda empapelada Buenos Aires con unos carteles que dicen HBO es lo único que necesitas. O sea, la idea es, con HBO ya está. No necesitas ir al teatro, no necesitas leer un libro, no necesitas nada más que HBO, ¿no? Bueno,
Eso es una concepción. Y fíjense, el otro día fui a comprar un televisor a una casa de, ¿cómo se llama?, de productos eléctricos, ¿no? Se dice así, productos domésticos, ¿no? Y el tipo que me lo vende, a mí, me dice, tengo unos home theater fabulosos, me dice. Yo digo, home theater, teatro casero, ¿no? Y me lleva y son unos plasmas gigantes, o sea, para los tanques, un televisor grandote, plano y ultra definido, es un home theater. Eso es una concepción. Nombrarle a un televisor teatro es una concepción. Entonces, bueno, tenemos que restituir todo el tiempo esa pregunta por cómo se relaciona mi poética con la naturaleza, con el lenguaje, con la historia del teatro, con la historia de la política, etcétera, etcétera, ¿no? Digamos, producir sentido a partir de las propias prácticas. Bueno, no sé si algo más, alguien más. La poética explícita vendría siendo metalenguaje. Muy bien, la poética explícita es metalenguaje, excelente, porque sería una poética que habla sobre la poética implícita, que, digamos, le llamamos metalenguaje cuando un lenguaje transforma a otro lenguaje en lenguaje objeto, sobre el que habla. Por ejemplo, Aristóteles, la poética de Aristóteles sería una poética explícita y sería un metalenguaje sobre la tragedia griega. Bueno, ¿algo más? ¿Paramos acá? Ah, buenísimo. Yo tengo una pregunta. Me gustó mucho el ejemplo de Godot, siento que es como muy interesante. Volviendo al ejemplo de Godot, ¿cómo se puede construir un referente que no está definido y es tan ambiguo como Godot? Porque recordemos que Godot nunca se hace presente. Muy bien, está buenísimo. A ver, ahí aparecen las teorías del lenguaje, ¿no? Por eso, para hablar de poética uno tiene que tener muchos conocimientos. Es muy importante adquirir conocimientos, por ejemplo, sobre el funcionamiento del lenguaje. Godot sería lo que nosotros podemos llamar un símbolo, ¿no? Y el símbolo es una estructura del lenguaje que invita a la interpretación, es decir, no es transparente, no te lleva a la referencia de manera directa, sino te plantea una oclusión, un cierre, y te pide que interpretes. Es como si yo te dijera, es una estructura de vacío, una estructura de ausencia que te pide que vos la colmes produciendo discurso. Entonces, cuando vos ves que no se sabe quién es Godot, el propio Beckett te dice que él no sabe quién es Godot, entonces vos lo que haces es salir a construir una interpretación. Es la diferencia de la alegoría, lo contrario. La alegoría sería transitiva entre el signo y el referente, ¿no? En cambio, el símbolo es intransitivo, se plantea casi como un muro que te frena en la posibilidad de acceder al referente y lo que hace es estimular tu propia elocuencia para que vos salgas a construir interpretación. Entonces yo diría, Godot es un símbolo, ¿no? Como buena parte de la historia del teatro, ¿no? Porque nosotros podemos tener alegorías, por ejemplo, en el teatro medieval, ¿no? Cada cual, la alegoría de la humanidad, o la muerte, la alegoría de la muerte, ¿no? Y uno ve a una señora encapuchada con una guadaña, ¿no? Y decir, la muerte, o sea, transitividad directa hacia el referente. Eso es una alegoría. En cambio, te pones a leer un poema de Neruda, donde habla de las abejas, y vos decís, ¿cuál es el referente de las abejas? Ahí apareció el símbolo, que sería la invitación a conectar con el referente, pero no por transitividad, sino por interpretación. Por eso Godot es considerada la obra más importante del siglo XX, porque es un gran llamado a producir elocuencia en el espectador. Yo le pregunto a la gente, ¿qué es Godot para vos? Y uno te dice, para mí es el tiempo, otro te dice, para mí es Dios, otro dice, para mí es el socialismo.
Otro te dice, para mí es mi nieta, y vos decís, está bien. ¿Y por qué no? Si en realidad lo que quiere Godot es que vos colmes esa estructura de vacío, ¿no? Bueno, ahí entran las teorías lingüísticas, ¿no? Las teorías del lenguaje. Bueno, no sé si algo más, o paramos acá. Yo quisiera hacer una pregunta más, maestro. Y allá me parece. Aprovechando. Sí. Primero el estudiante, por favor. Dale. Sí. Yéndonos por esa línea de llevar la interpretación al resultado, Sí. basándonos, digamos, en tu experiencia, ¿qué nos podrías decir, por ejemplo, lo que son las partituras corporales? O sea, eso. Bien. Mirá, el tema del cuerpo en el teatro es una de las cosas más fascinantes, porque el cuerpo es el teatro. Cuando uno dice que es el teatro es cuerpo, ¿no? Es cuerpo, y es importante decir esto, el cuerpo en su materialidad es parte y proyección del espacio. O sea, el cuerpo es parte del espacio físico, ya ahí tenemos una primera zona de lectura, ¿no? Ahora, cuando un espectador está observando el cuerpo de un actor, por ejemplo, está viendo muchos cuerpos al mismo tiempo, ¿no? Podemos justamente decir que una de las zonas de liminalidad más bellas que tiene el teatro es el cuerpo de un actor. Por ejemplo, yo observo el cuerpo de un actor y puedo hacer un tipo de afirmación y debe tener 25 años, que tiene que ver con una, llamémosle, composición fisiológica del cuerpo, digamos, con un componente natural, que viene de nacimiento, por decirlo así, ¿no? Pero también después podría decir que bien trabaja, o sea, cómo el cuerpo se pone al servicio de la construcción de la poética. Y ya estaría hablando de otra dimensión del cuerpo, que llamémosla de alguna manera el cuerpo del trabajo del actor, ¿no? El cuerpo de los saberes técnicos para la construcción. Después, ese cuerpo es un cuerpo que viene de la vida cívica, ¿no? Por ejemplo, yo veo a Franchella y me acuerdo de todo lo que hizo, de en qué partido milita, qué es lo último que dijo sobre el gobierno, ¿no? Es decir, hay un cuerpo cívico, hay un cuerpo ciudadano que está presente. Por otra parte, hay un campo de afectación en el cuerpo que lo hace correrse de lo que llamaríamos un estatus cotidiano. Esto que dice Barba, del cuerpo, ¿cómo se llama?, expandido, ¿no? O el cuerpo dilatado, por ejemplo. Digamos, aparece un cuerpo extra cotidiano, ¿no? Que sería el campo de afectación de ese cuerpo, donde uno, por ejemplo, puede decir que el cuerpo está atravesado por un estado que le genera un campo de pasión. Es un cuerpo atravesado por una pasión de acontecimientos, ¿no? Y por otro lado, ese cuerpo es un cuerpo semiótico, está produciendo signos, signos de presencia, signos de ausencia, como es el caso de Godot, y por sobre todo semiosis ilimitada. Entonces, es como una estratificación de cuerpos las que uno ve en tensión liminal. No está muy claro el límite entre, por ejemplo, el cuerpo semiótico y el cuerpo natural, ¿no? Suponete yo, por ejemplo, vi ahora en Manizales, vi una versión de el grupo The Explodes, dirigido por Juliana Reyes, que la última escena de la obra, que se llama Estela, es una bailarina, actriz grande, yo le doy 80, ponele, y aparece absolutamente desnuda en un momento de muerte, está muriendo sobre el fondo del Requiem de Fauré, y se ve la muerte encarnada en el cuerpo de una anciana, desnuda, en estado de placer, como si estuviera ingresando a la muerte en estado de placer, ¿no?
Bueno, la tensión que se produce entre, por ejemplo, ver un cuerpo, comillas, natural, ¿no? De 80 años, a eso me refiero, la naturaleza, el cuerpo como naturaleza, ¿no? En la tensión con el cuerpo poético simbólico de la muerte como felicidad, ¿no? El acceso gozoso a la muerte, es una tensión tremendamente productiva. De hecho, después hicimos escuela de espectadores y yo le pregunté a ella qué significaba ella, por ejemplo, hacer ese desnudo. Y fue muy interesante la respuesta de esta actriz, ¿no? Entonces, yo lo que te diría es, hay un cuerpo múltiple y liminal, donde el espectador está viendo todos esos niveles en una interrelación, y te agregaría algo más todavía, que para mí es una de las cosas más bellas que tiene el teatro. Yo agregaría lo que yo llamaría un cuerpo presemiótico también. Es que el cuerpo presemiótico sería lo que está en ese cuerpo, pero no se manifiesta en signo y es condición de posibilidad de que los signos aparezcan. Suponete. Yo, por ejemplo, imaginemos, yo hago este signo, ¿no? Y yo estoy conectando esto con una cantidad de ensayos y de prácticas que hicimos en los entrenamientos y qué sé yo. Eso no aparece manifestado en el signo, digamos. Si yo no me agencio una charla con el teatrero para que me cuente, por ejemplo, lo que nosotros llamaríamos los signos presemióticos, es decir, eso que no aparece como signo es condición de posibilidad de que aparezca este signo. Por lo tanto, hay una cantera ilimitada en los procesos relacionada con esto que yo llamaría un cuerpo presemiótico, que creo que nosotros tenemos que investigar. Doy un ejemplo. Cuando hice mi doctorado, vi una obra de Tato Pavlovsky, mi maestro, que yo veía que eran acciones que quedaban interrumpidas. Suponete, el actor se dirigía a la mesa y vos decías, va a agarrar el agua, y en el momento en que la agarraba era como que la acción se interrumpía y pasaba a otra cosa. Entonces, como eso era una cosa constante, le pregunto a Pavlovsky, aparece una acción interrumpida todo el tiempo, y Pavlovsky me cuenta que hicieron todo un mes unos estudios sobre amnesia y que lo que están representando es la idea de la Argentina como un país amnésico en este hecho de que el personaje emprende acciones y se olvida en el camino. ¿Cómo accedo yo a ese componente presemiótico si no hablo con Pavlovsky? Entonces hay algo hermoso que uno ve, y es que vos estás viendo todo lo que se manifiesta fenomenológicamente y al mismo tiempo sabés que está operando en la poética algo a lo que no vas a acceder en términos fenomenológicos, pero que es condición de posibilidad de lo que aparece fenomenológicamente. Temazo. Bellísimo tema, porque uno dice, tengo que hablar con este tipo. Me tiene que contar cómo fueron los procesos, sobre qué investigaron, qué leyeron. Por ejemplo, a mí me sirvió muchísimo hablar con la actriz, no me acuerdo el nombre, les pido mil disculpas. Wency Armenta se llama. ¿Cómo? Wency Armenta. Wency Armenta. Gracias. La verdad que fue fabuloso escucharla porque empezó a hacer una cantidad de reflexiones sobre lo que significaba para ella hacer ese desnudo, a las que yo nunca hubiera accedido si no me preocupaba por producir investigación sobre la relación de ella con esa, yo lo llamaría componentes presemióticos. El componente presemiótico sería algo que está en la obra, no se manifiesta sígnicamente, pero es condición de posibilidad de lo que sí se manifiesta sígnicamente. Bueno, no sé si contesté, pero hay algo muy hermoso, yo por lo menos, a mí me gusta mucho el tema de los postres, ¿no? La comida, me gusta mucho, y el cuerpo de un actor en el acontecimiento se parece mucho a un postre que hay en la Argentina, que no sé si existe en Colombia, que se llama el imperial ruso. No sé si
¿Existe? No. Como la milhoja. La milhoja. No, está bueno porque son capas, pero la milhoja lo que tiene es que es dulce de leche o dulce, ¿cómo se llama? Masa, dulce de leche, masa, dulce de leche, masa. El imperial ruso es capas todas distintas, es un postre muy caro. Manuel Puig habla mucho del imperial ruso en las novelas, y por ejemplo tenés pionono, dulce de leche, merengue, ciruela, crema pastelera, o sea, vos haces como un corte transversal y son todas capas distintas, y cuando te lo pones en la boca, sentís por un lado los sabores sueltos y los sabores asociándose. Entonces es lo mismo que pasa con el cuerpo de un actor en escena. Vos estás viendo el imperial ruso y en la relación con ese cuerpo sentís el sabor de todos los cuerpos en sí y la liminalidad entre los cuerpos. Por eso, bueno, eso es lo que a mí me lleva al teatro. Que no lo veo en el cine, en el cuerpo del cine, digamos. ¿Por qué razón? Porque se sustrae el cuerpo vivo. Si me permiten, la complico un poquito más y paro, porque es un temazo lo que estás proponiendo. Lo más hermoso que tiene el teatro por la condición convivial, por el convivio como base irrenunciable, es que vos ves al cuerpo del actor vivir. No sé si me explico. No solo ves el cuerpo natural en términos de es una señora de 80 años, delgada, ¿no? Sexo femenino, digamos, sino que vos decís, está viva. Y la pregunta que te haces es, ¿por qué está viva? ¿Qué es lo que la hace vivir? Y ahí conectás con una zona metafísica que es, ¿qué diferencia hay entre un cuerpo vivo y un cuerpo no vivo? La cultura viviente. Y nos vamos con la filosofía al carajo. No sé si me explico. Porque, ¿qué dice Kant sobre qué hace vivir a un cuerpo? ¿Qué dice Heidegger sobre qué hace vivir a un cuerpo? Entonces, todo ese repertorio de respuestas es para explicarme por qué Wensi Armenta podemos decir que su cuerpo vive. Eso es lo que a mí más me emociona del teatro. Cuando yo observo no solamente el acontecimiento, sino la vida que es el fundamento del acontecimiento, ¿no? Y que se entremezcla en el imperial ruso. Sería como el pionono de abajo de todo, ¿no? Es muy rico aparte, pero es muy caro porque tiene muchos ingredientes. Bueno, yo creo que podemos ya cerrar. Buenísimo, buenísimo. Una pregunta más de los estudiantes. Dale. ¿Por qué siendo tan vital la teatralidad, por lo que usted comentaba, está en todo lo cotidiano para salvarnos de alguna situación inesperada, sí, para manejar el cuerpo, la respiración? ¿Por qué no nos lo incluyen más desde que estamos más pequeños? Es neta ignorancia del colombiano, porque tengo ignorancia de cómo se ve el teatro en otros países, entonces es manipulación del gobierno, no sé, o sea... ¿Vos te referís a por qué no hay...? Sí, ¿por qué no se incluye más el la teatro, teatralidad en el país? Porque es fundamental para muchísimas cosas. Yo lo que te diría es, la teatralidad está por todos lados. O sea, en esto, por ejemplo, esta organización frente así, esto es teatralidad. Todo lo que yo hice, todo lo que hicieron ustedes, estuvo atravesado por la idea de teatralidad en el sentido de organización de la mirada, ¿no? Suponete, yo voy a comprar un pantalón, ¿no? a un negocio y le digo, quiero un pantalón, pero que no sea caro, ponele. Le digo al vendedor. El vendedor trae 7 pantalones y yo me doy cuenta que me quiere vender uno, que es el que por ahí lo tiene de clavo, o es el más caro, o ya está medio viejito y quiere sacárselo de encima. Entonces me dice, mira, te está esperando, ¿no? Eso es teatralidad. Él me está organizando la mirada, porque yo, si acepto el halago, te está esperando el pantalón, la sensación es, dale, me llevo ¿cuánto sale? Un precio exorbitante. Entonces yo tengo que empezar a organizarle la mirada a él, decirle, no, no es lo que estoy buscando, te pido, búscame uno que tenga tal precio, pero que tenga tal otra cosa y que tenga tal, es decir, yo le organizo, hay una dialéctica de organizaciones de mirada, esto está en toda la vida.
y vos mismo lo debes practicar en tu vida cotidiana con toda la gente con la que te relacionás a lo largo de un día, ¿no? Ahora, otra cosa sería así la pregunta por la teatralidad poética, la teatralidad de los mundos paralelos, ¿no? Esto que podríamos llamar la teatralidad del desvío metafórico. La palabra metáfora en griego quiere decir transporte, que sería, la metáfora nos transporta, ¿cómo se llama? Nos muda, ¿no? Mudanza, nos muda a otro plano de realidad. Heidegger habla de salto ontológico, ¿no? en la poiesis, ¿no? Entonces, bueno, lo que yo te diría es, si la pregunta tiene que ver con por qué no está incluido el teatro en la educación, por ejemplo, o el público colombiano ve más Netflix, o va más a los estadios, o va más a, no sé, a Vida, Pasión y Muerte de Cristo, y no va a las salas de teatro, ponele, bueno, eso tiene que ver con cuestiones culturales que se pueden ir transformando. Yo creo que nosotros tenemos una tarea de gestión en relación a los públicos, ¿no? Yo hago una escuela de espectadores los lunes, que tengo 400 alumnos que vienen todos los días, todos los lunes. Ayer se hizo sin mí, pero con un equipo que yo formé, digamos, y ese grupo de gente es una maravilla las cosas que hacen. Entonces, me parece que es un poco, nuestra obligación no es solamente hacer obras y esperar que el público venga, sino también gestionar al público, formar al público, estimular al público, estudiar al público. Yo hago programación de sala en 3 salas de un teatro muy, muy lindo que hay en Buenos Aires. No sabés cómo me sirve escuchar a los espectadores todo el tiempo en las reuniones para ver lo que voy a programar. Es como una sinfín, como una cinta de Moebius, pero la realidad es que hasta ahora le hemos dado muy poca bola a los espectadores. Fueron como una misión. Entonces, hay que empezar a laburar o continuar, porque sí, hay muchas cosas hechas. Yo pienso, por ejemplo, el grupo Titirambo en Bogotá, que tiene una escuela de espectadores, Margarita Rosa Gallardo, que es una maravilla lo que hacen. Yo fui un par de veces a ver teatro ahí, al teatro y a ver la escuela. O, por ejemplo, el Teatro de la Concha, lo que hace Jorge, ¿no? Jorge Sabaraín, con Adriana Bermúdez, y digamos, aquí hay una escuela de espectadores también. Digo, son estrategias de estimulación, y por supuesto, cuando tenés el apoyo del gobierno, por ejemplo, y ya es agenda de gobierno, me parece que la cosa cobra otro nivel. A mí me pasó hace no me acuerdo cuántos años que se hizo una reunión en Fusagasugá, con 100 gestores culturales de centros culturales y de salas de toda Colombia. Un placer fue realmente. Nos aislamos ahí en ese lugar para discutir, y me pidieron que yo explicara cómo se trabajaba en una escuela de espectadores. O sea que la preocupación está. Me parece que hay que darle fuerza. Pero está muy buena la pregunta, porque realmente esto tendría que ser agenda de gobierno, la formación de público. Bueno, maestro, muchas gracias. Muchas gracias, muy amable. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Muy amable, muchas gracias.